La palabra se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 9. Amén. Vamos a leer 1 o 2 versículos y vamos a dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Así dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Dice la palabra que su papá y su mamá lo criaron, amén, como una persona normal, como a nosotros, iglesia. Amén, gloria a Dios. Pero ese joven portaba algo, amén. Ese joven portaba algo en él, gloria a Dios, algo distinto, amén. Y no solamente la ceguera, amén, no era solamente que él era distinto por ser un hombre ciego, amén, sino que a las personas que no ven se le abren otro sentido, iglesia. Entonces ese varón tendría el oído más agudizado que los demás, el olfato más despierto que los demás, amén, pero no podía ver ese varón. Entonces dice la Biblia, gloria a Dios, que un día pasando Jesús con su discípulo le vieron a ese joven y le dijeron: maestro, ¿en qué pecó este varón para que esté ciego? ¿O en qué pecaron sus padres o su madre? ¿En qué fallaron? Amén. Sin embargo, el Señor le dijo que no era un pecado, y a su nombre, que no era un pecado la ceguera que ese hombre tenía, que no era un pecado la enfermedad que ese hombre estaba portando, porque ese hombre no había elegido vivir de esa manera. Ese hombre no había nacido viendo y por el pecado que acarrió cayó en una ceguera, sino que ese hombre nació ciego. Dice la Biblia, para que el poder de Dios sea visto por los hombres, y a su nombre. Esa enfermedad venía acarreándola a ese joven, sin necesidad, gloria a Dios, sin tener él culpa de nada. Él traía algo, y a su nombre. Entonces dice la Biblia, gloria a Dios, que acercándose a Jesús le dijo: esto no es un pecado de nadie. Esta enfermedad que este niño tiene hoy no es un pecado. Como enseñándole a los discípulos que toda enfermedad que pase por las personas no traen, por el pecado no son traídas todas. Hay cosas que sí, iglesia. Hay cosas que nosotros acarreamos para nosotros por andar en falta, pero hay cosas que Dios ya programó para que nosotros la tengamos y vivamos con eso sobre la tierra, para que el poder de Dios, al tiempo de Dios, sea manifestado en nosotros y a su nombre. Yo tenía 18 años cuando me bauticé, sin conocimiento, sin entendimiento, sin saber lo que estaba haciendo. Pasé un día por acá, estaban bautizando, me prestaron una ropa y me zambullí en las aguas. Y a su nombre. Pero el Espíritu Santo tenía un plan para mi vida. El Espíritu Santo había trazado algo distinto, iglesia, para mí. Pero yo tenía que estar con mi enfermedad, como ese ciego. Como ese ciego, gloria a Dios, que estaba enfermo desde nacimiento, tuvo que acostumbrarse a caminar, a solamente escuchar lo que hablaban, a solamente sentir los olores de lo que cocinaban o de lo que había en aquel lugar. Pero aún reconociendo la tierra con sus ojos cerrados, él no podía ver dónde caminaba. ¿Y cómo nosotros caminando acá sin ver podemos apreciar, iglesia? A usted le puede decir: mira qué bonito está el cielo, y si usted lo ve, ¿cómo sabe? Ese varón no conocía nada. Ese varón solo oía, sentía y caminaba entre ese lugar. Y quizá muchos, como los discípulos, habrán pensado que el pecado de los padres sería cargado en él y esa enfermedad estaba en él. Pero dice la Biblia, gloria a Dios, que Jesucristo dijo que en sus padres no había pecado. Y en mi Padre no hay pecado, iglesia. Porque mi Padre está en los cielos y Él es perfecto, iglesia. En tu Padre no hay un pecado. Y si quizá en este tiempo estás con una enfermedad, déjame decirte que cuando el poder de Dios sea glorificado en tu vida y seas sano y seas librado, los hombres van a venir a ver qué pasa. Dice la Biblia, gloria a Dios, que Jesús se acercó a este hombre y teniendo misericordia de él, escupió en el piso y lodo, se lo pasó en sus ojos y ese hombre recuperó la vista. Y pensaríamos, gloria a Dios, que en ese momento de que ese hombre recupera la vista, empieza a vivir su vida verdadera, con gozo, con felicidad, porque él podía ver. Pero en el momento en que sus ojos fueron abiertos y que fueron descubiertos, en el momento en que el milagro empezó a estar en ese hombre, se empezó a levantar el enemigo. Se empezó a levantar el diablo, gloria a Dios, se empezaron a levantar los ministros, se empezaron a levantar y a preguntar: ¿cómo puede ser que este varón vea? ¿Cómo puede ser que este hombre, gloria a Dios, lo conocemos de chiquito, era ciego de chiquito, que hoy vea? ¿Cómo
¿Cómo puede ser, gloria a Dios, si nosotros no impusimos las manos, si nosotros no oramos por él, si nosotros no le dimos la palabra? ¿Cómo puede ser que hoy vea a este varón? Cuando Jesús viene a nosotros, iglesia, no viene a través de los hombres, viene a través de nuestro arrepentimiento. Usted puede venir a profetizarle, a decirle, a ungirlo, a tocarlo, iglesia, pero si usted no se arrepiente de corazón, el Espíritu nunca va a poder posar sobre tu vida. Este ciego tenía una virtud que los demás no tenían, un corazón sensible. Un corazón que estaba esperando que alguien pudiera ayudarlo, iglesia. Un corazón preparado para recibir el poder de Dios, o para recibir el cariño de Dios, o para recibir la misericordia de Dios, como nosotros. Y este ciego, con oportunidad o sin oportunidad, él tenía que vivir su vida, iglesia. Tenía que todos los días enfrentar las cosas que se le ponían adelante, iglesia. Todos los días, gloria a Dios, este ciego salía con sus padres, andaba, iba y venía. Y había muchos que se le burlarían a este varón. Y había otros que lo mirarían con pena. Había otros que dirían, pobre, mirá cómo vive, así va a vivir y va a morir ciego. Sin saber, gloria a Dios, que hay uno que tiene el control de todas las cosas. Dice la Biblia, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Qué impresionante, iglesia. Dice, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, y a su nombre. Y ahí ya empezaron a ir más profundo en el corazón de ese hombre ciego, que recién había recibido la vista, recién había recibido el milagro. Y cuando nosotros recibimos el milagro, ¿qué queremos hacer, iglesia? Disfrutar del milagro. Y a su nombre. Si usted estaba orando por una casa, usted no tenía una casa, y Dios le bendice con una casa, usted sabe cómo va a disfrutar de su casa. Va a limpiar el patio, va a hermosear su casa, va a pintar, va a estar contento y va a estar alegre, gloria a Dios. Y capaz que dice, vamos a comer, no, hoy me voy a quedar a mi casa, porque estoy clavando y a la noche clavo y arreglo el piso y quiero estar en mi casa. Porque muchos años esperé esta bendición, gloria a Dios, para poder disfrutar mi casa, y hoy Dios me la da. Vos me querés llevar a otro lado, no, yo quiero quedarme acá. Aleluya. Y dice la Biblia, gloria a Dios, que ese varón recibió el milagro y sus ojos fueron abiertos y él empezó a ver, pero cuando empezó a ver, ¿saben lo primero que vio? Dice que los hombres se acercaron y le dijeron, ¿por qué ves ahora? ¿Qué pasó? Nunca se le acercaron y le dijeron, mirá qué bueno que ves. Mirá. ¿Cómo fuiste que fue sano? ¿Cómo puede ser que ahora veas qué bueno? Vení, te invito a mi casa. Vení, te invito a tomar algo. Vení, contame cómo fue que te pasó esto. Lo empezaron a rodear para decirle, ese milagro que vos recibiste es de un pecador. Lo que vos recibiste no es de Dios, es del diablo. Lo que a vos te entregaron, gloria a Dios, no es de parte de Dios, el diablo fue. Porque estos hombres trataban de pecador a Jesús. Como le trataban de demonio, como diciéndole, este que te está hablando, el que te voy a decir que te sanó, es terrible demonio. Y a su nombre. Como cuando nosotros soltamos una palabra y hay gente que la toma, amén, y te dice, tomé la palabra que habló el predicador. Y el otro te mira y te dice, ¿para qué? Si no sabe lo que es repecadores, hermana. Quiere apagar el espíritu en tu vida. Quiere apagar, gloria a Dios, el amor de Dios en tu vida. Quiere apagar la promesa del evangelio, de lo verdadero, de lo bueno. Y a su nombre, dice la Biblia, gloria a Dios, que Jesús estuvo ahí con él, con ese ciego. Y le miró y le sanó, y no le dijo nada, solamente lo sanó. Anda a disfrutar de que ahora puedes ver. Y a su nombre. Y el Espíritu Santo entrega en nosotros esos talentos, esos dones y esos milagros. Amén, de las sanidades, de cosas hermosas. Y en vez de parece salir a disfrutar lo que tuvimos, parece que salimos a encontrarlo con el diablo. Y ahora tengo que empezar a pelear en lo celestial, ¿vio? Porque no tengo guerra contra carne y sangre. Mas la Biblia dice en el libro de la batalla de Jehová, que Moisés tiene, que no lo va a encontrar usted acá en la Biblia, ni lo va a poder encontrar en ningún lado, que Jehová no ha perdido ninguna guerra. Y que Él está ahí peleando por su pueblo. Y que Él es el que abre camino. Y que Él es el que rompe a los de Amalek. Amén, a los gigantes. A nosotros solo nos queda confiar y disfrutar del milagro. Pero muchas veces el enemigo se lo pone al frente y dice que este ciego, gloria a Dios, alcanzando a recibir la vista, gozoso, contento con su sanidad, cuando vinieron a preguntarle, le dijo, sí, me sanó. Y le dijeron, pero ese hombre es un pecador. Sí, capaz que para usted es un pecador, pero yo ahora veo.
Y a su nombre. Y cuando nosotros nos apartamos para Dios y nos aportamos para la iglesia, y nos apartamos para servir a Dios con nuestro corazón, iglesia, y nos apartamos en un tiempo de ayuno, y nos consagramos para Dios, viene el diablo. Simple y sencillo. ¿Qué estás haciendo? Dice la Biblia, gloria a Dios, que ese niño, cuando tuvo la revelación de que él iba a ser un apartado para Dios, fue desechado. Pero no habla ni un momento de que ese niño se haya cansado de hablar de los milagros de Dios. En ningún momento habla y diga que Josué se cansó, o que no quiso predicar más, o que no quiso servir más a Dios. Sin embargo, en cárcel oraba. Sin embargo, preso, soltaba una palabra. A los que estaban con él preso le decían: mañana te vas a ir en libertad. Y a su nombre. Gloria. Porque pueden poner preso tu cuerpo. Pueden apresar tu cuerpo, pueden sentarte o pueden retener tu carne. Pero el Espíritu es superior a toda carne. Y el Espíritu es el que habla, iglesia. Y el Espíritu es el que reargulle. Y el Espíritu es el que da vida. Y vida en abundancia. Entonces dice que le dijeron, entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacernos sus discípulos? Qué terrible, ¿no? Porque este varón había recibido algo que ellos no tenían. Y cuando recibís la sanidad de parte de Dios, eso viene acompañado con la fe. Este varón recibió la sanidad, recibió la fe y empezó a soltar palabras. Y a su nombre. Por eso nosotros salimos de la calle. Por eso nosotros fuimos rescatados, gloria a Dios. Por eso nosotros fuimos sanados por el Señor. Para que nosotros hablemos lo que es verdaderamente vivir en el Evangelio. Y a su nombre. Porque no es para cualquiera el Evangelio, iglesia. Porque dice la Biblia, gloria a Dios, que muchos se cansan, que muchos retroceden, que muchos abandonan. Pero los que esperan en Cristo tienen nueva fuerza. En ningún momento dijo que no estaban cansados, ¿vio? En ningún momento dijo que ellos no habían corrido, que no habían peleado la batalla, sino dijo los que esperan en Jehová. Cansados, pero esperan en Dios. Atribulados, pero esperan en Dios. Desesperados, pero esperan en Dios. Déjame decirte que Dios está ahí para ayudarte en tu necesidad. Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Aleluya. Aleluya. Que nadie lo conocía a Jesús, iglesia. Yo tampoco. Y era malo con los siervos de Dios. Era un niño malo. Era un joven, gloria a Dios, que no lo querían los evangelistas. Mi primo era cristiano, iglesia, y eran malas personas. Y se burlaban de mí. Yo era un niño muy pobre. Y se burlaban de mí, se burlaban de mi familia y pasaban cosas, iglesia. Y al mirar eso, yo no los quería a los evangélicos. Así, amén. Y cada vez que me encontraba con uno y me hablaba de la palabra, le decía: ¿qué sabés vos? Que estás en una iglesia, que te ayuda el pastor, que te ayuda la pastora, que cuando estás necesitando plata alguien te presta. ¿Qué sabés vos de lo que es dormir abajo de un puente o taparte con un cartón y no tener alguien que venga y te diga: ¿te sentís bien? ¿Tenés hambre? ¿Te gustaría bañarte? ¿Te gustaría cortarte el pelo? ¿Te gustaría comprarte un buzo? Aleluya. Privilegios que otros no pasaron. Amén. Dice la Biblia, gloria a Dios, que no le conocían a Jesús y nosotros tampoco. Pero hubo algo en nosotros distinto a estos hombres, que nosotros dejamos la sabiduría, dejamos el orgullo, dejamos la fortaleza. Amén. Y nos libertamos de esas cosas y Dios pudo obrar en nosotros. De la manera en la que pudo sanarnos, y hoy nosotros podemos decir que antes éramos ciegos, pero ahora veo. Y a su nombre. Nosotros vemos. Porque fuimos libres. A través de Dios. A través de Cristo. Amén. Nosotros recibimos esa sanidad. Amén. Y sería bueno que ahí se concluya la historia de este varón, ¿verdad? Que él pudo ver
y de que él pudo alcanzar esa sanidad y disfrutar de lo que Dios le había dado, amén. Pero tuvo que empezar a pasar adversidades, amén. Cosas, gloria a Dios, que se empezaron a poner adelante de él. Como a todo siervo, hijo de Dios, hija de Dios, le pasa la adversidad, amén. El problema, el salir, gloria a Dios, y enfrentarse todos los días al mundo, amén, a las cosas terrenales. Por eso el apóstol Pablo dijo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque Él hizo morir la terrenal. Dijo, ya no quiero andar más en pecado. Me cansé de mentir. Me cansé de ser un pecador. Me cansé de ser una mala persona. Yo no quiero vivir más así. Yo quiero ser una persona diferente. Dice la Biblia que Él tuvo un encuentro con Jesús, cara a cara, iglesia. Y que Jesús vino y se le apareció y le dijo, ¿por qué me perseguís? ¿Por qué en vez de perseguirme no me ayudás? Y a su nombre. Y ese encuentro fue tan favorable para ese hombre, que a través de ese encuentro, ese hombre, ¿qué le pasó? Quedó ciego. Y este hombre en el encuentro, ¿qué le pasó? Fue libre de la ceguera. ¡Aleluya! Y no le estoy confundiendo ni le estoy llevando para un lado ni para el otro. Le quiero dar un mensaje de que usted entienda que el poder de Dios es perfecto. Amén, gloria. Porque cuando conoció a Dios, él quedó ciego. ¿Por qué? Porque había cosas que él había visto, había aprendido, que él sabía, que él usaba para ir en contra de los siervos de Dios, que tenían que ser borradas del chip, de la mente de ese varón. Porque dice la Biblia, gloria a Dios, que él era un perseguidor de la iglesia y mataba a los profetas. Y cuando Cristo transformó su vida y él quedó ciego, él no pudo ver más. ¿Y a quién iba a matar si no veía nada? Amén. Pero sin embargo el otro joven que era bueno, le dejaron ver. Vení. Y le fue abierto sus ojos y él anduvo. Amén. Dice la palabra así. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. Él adoró a Dios en ese momento. No es que él dijo, ay, Señor, te amo, te adoro, Señor, gracias, y se apartó. Sino que ese hombre empezó a adorar a Dios y empezó a defender el Evangelio, iglesia. Empezó a defender al que le había sanado. Gloria a Dios que en el tiempo antiguo hubo un varón que empezó a armar un barco gigante y mientras armaba el arca predicaba la palabra. Era un solo varón. ¿Y sabe cuánto hombre había en ese tiempo sobre la tierra? Miles y miles y miles. Pero de esos miles y miles y miles, un solo adorador. Un solo hombre de fe. Un solo hombre dispuesto a predicar la palabra. Un solo hombre dispuesto a servir a Dios realmente, iglesia. ¿Podemos considerarnos siervos? Sí. ¿Podemos considerarnos siervos? ¿Podemos considerarnos evangelistas porque predicamos el Evangelio? Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿podemos considerarnos hijos de Dios? Que realmente podemos entrar en la santidad de Dios, al templo de Dios. Dice la Biblia que este hombre empezó a predicar la palabra y que nadie le hacía caso, iglesia. ¿Y sabe por qué no le hacía caso? Porque nadie tenía fe. Nadie tenía fe. Pero la fe de ese hombre se había despertado y empezó a trabajar solo, a clavar, a pintar el barco, a esperar el tiempo de la lluvia, iglesia. Y mientras tanto él no se sentó y dijo, bueno, acá van a morir todos los pecadores. Yo sé que yo soy, que alabo a Dios y que yo no tengo pecado, pero ahora voy a ver de arriba del barco cómo todos se mueren ahogados. Sino que este hombre, en medio de su trabajo, en medio de su empleo, en medio de la comunión con Dios, predicaba la palabra. Dice la Biblia, gloria a Dios, que él predicaba la palabra, que predicaba el arrepentimiento. Pero ¿quién quería escuchar, iglesia? Nadie. Nadie quiere escuchar lo verdadero de Dios. Todos quieren vivir en lo superficial, en la adoración mentirosa. Quieren vivir, gloria a Dios, una vida fácil y liviana delante del Evangelio y no se puede. No se puede trabajar con liviandad el Evangelio, no se puede. No se puede, iglesia, porque cuando Dios te llame para orar por un enfermo, tenés que orar con fe. No puedes venir con tibieza a tocar un hombre que está pasando mal momento.
Ese hombre se levantó y empezó a construir el barco. Y mientras construía el barco empezó a predicar la palabra. Y mientras empezó a predicar la palabra, el tiempo empezó a pasar. Aleluya. Como ahora, iglesia, que el tiempo está pasando. Y parece que no va a pasar nada, iglesia. Como dice lo mundano, amén. Como dice la Biblia, gloria a Dios, que muchos piensan que Dios no va a hacer nada, que no va a hacer ni bien ni va a hacer mal, que no va a pasar nada, que uno va a ir para un lado, que el otro va a ir para el otro, y que Jehová no va a hacer nada, pero la Biblia dice que Él viene. La Biblia dice que Él viene, iglesia, que Él viene a buscar a su iglesia, que Él viene a buscar a su pueblo, que Él viene a buscar a sus hijos, iglesia, Él viene por tu vida. La Biblia dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado. Qué bueno es Jesús, amén. Mas ahora que veis, vemos vuestro pecado, perdón. Dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado. Mas ahora, porque veis, vemos vuestro pecado permanece. Amén. Como diciéndole, si te enfocas en las cosas del mundo o si te enfocas en las cosas del pecado, vas a vivir una vida en pecado. Pero si te apartás para Dios y sos ciego a las cosas del mundo, y si te encegueces a las cosas de este mundo, de esta tierra, y empezás a ver hacia adentro, a lo espiritual, a lo sobrenatural, vas a ser alguien distinto y el pecado no va a estar en tu vida. Por eso la Biblia dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, la palabra, la injuria. Por eso el pueblo de Israel pecaba y caía. Pasaba un día que no tomaban agua. Dale, Moisés, danos agua, danos agua, danos agua. Pará, dejaron caminar una cuadra. No, queremos agua ahora, queremos volver a Egipto. Qué terrible, ¿o no? Un solo hombre entre millones con la fe suficiente para saber de que Dios iba a tocar una roca y le iba a dar de beber. Un hombre solo, gloria a Dios, con la fe suficiente de saber, gloria a Dios, que en el tiempo que se venga la escasez, un hambre, el Espíritu Santo iba a abrir los cielos y iba a derramar pan para su pueblo, para que no le falte alimento. Un solo hombre con la fe suficiente para saber, gloria a Dios, que Dios iba a estar con ellos en todo tiempo y en todo momento. Fue la clave para que 400.000 de almas entren a posar en el reino de Dios y a su nombre. No te apartes de Dios, mirá el milagro. Mirá el milagro que un día Dios hizo en tu vida. Mirá el milagro, gloria a Dios, que un día Dios hizo en tu hogar. Miralo, gloria a Dios, contemplalo, agarralo. En tus manos, gloria a Dios, está el poder de saber, gloria a Dios, de lo que Dios hizo verdaderamente en tu vida es real. Nadie puede venir a engañarte, ni a mentirte, ni a sacarte del Evangelio, porque el Evangelio que te presentaron es el verdadero, es el que te sanó, el que te dio vida, el que te levantó, el que te restauró, gloria a Dios, el que te hizo una nueva persona, aquel, gloria a Dios, que te apartó de las cosas de esta tierra y te puso una nueva vida, un nuevo nombre, una nueva ropa y te ungió Dios y te puso como profeta de las naciones. Hoy el Señor quiere que nosotros apartemos la ceguera de nosotros. La ceguera, gloria a Dios, que nos estaba contaminando, que nos hacía tropezar o andar en mal camino, lo apartemos de nosotros. Y a su nombre. Y que seamos de aliento para los que están empezando. Dios es algo sobrenatural, es distinto. Dios es mejor que cualquier amigo, que cualquier amiga, que cualquier esposo, que cualquier esposa, que cualquier hijo. Dios es mejor que todo. Dios sobrepasa todo entendimiento. Dios te ama en todo tiempo y en todo momento. En ningún momento el amor de Dios deja de ser sobre tu vida. Aún no importa que vos hayas pecado, que te hayas ido, que te hayas apartado. El amor de Dios es perfecto, iglesia. Por eso toca tu corazón. Por eso. No por lo que alguien te pueda decir o alguien te pueda expresar o te pueda dar a entender por la palabra, sino por lo que tu corazón se abre al fluir de la presencia de Dios. Y ahí es cuando somos tocados y sanados por el Espíritu. Y ahí es cuando el Espíritu a nosotros nos convence y nos endereza y nos lleva a vivir una vida privilegiada. Y si estás pasando tiempo difícil y estás pesado, gloria a Dios, y sentís, gloria a Dios, que ya no podés con esta carga, sacate la carga. Amén. Y si te sentís que te desviaste, gloria a Dios, y que andás en pecado, en los deleites de tu vida, de tu carne, disfrutando tu vida como la tenés que disfrutar, déjame decirte una cosa, no te pierdas. No dejes de congregar. Acercate a la iglesia. La Biblia dice, aireaos, pero no pequéis. Enojate, quizás las cosas te fueron mal, enojate, pero no peques. No peques contra tu Padre, gloria a Dios, que fue el que te dio la vida, cuando nadie daba nada por vos.
Hoy que tenés algo, no sientas que sos mayor, sino mirá que Cristo tuvo misericordia de vos, para que hoy puedas estar acá. Amén. Ponete sobre tus pies, amén.